Comenzamos un nuevo programa de salud y sociedad en Popular Televisión. Hoy hemos vuelto al Centro Abey para hablar de temas más bien de ejercicios. Para ello contamos hoy con la presencia de Andrea Pérez Zabaleta, que es fisioterapeuta, que nos va a hablar de la fisioterapia del suelo pélvico. Así que muchas gracias, Andrea, por estar aquí con nosotros. Lo primero es que nos digas qué es el suelo pélvico, porque hay muchas personas que no saben lo que es el suelo pélvico. Bueno, buenos días, Raúl. Yo me acuerdo siempre un profesor que tenía que decía que el suelo pélvico hasta hace muchos años, y aún todavía, ¿no? Era una rayita. O sea, las mujeres tenían una rayita y ahí en la rayita no se sabía ni qué había, ¿no? El suelo pélvico es la musculatura que tapiza la parte baja de la pelvis, en hombres y en mujeres. Lo que pasa es que las mujeres estamos más expuestas a sufrir patologías relacionadas con el suelo pélvico por la anatomía que tenemos, ¿no? Las mujeres, como parimos, tenemos un orificio, el orificio de la vagina, que hace que esta parte del suelo pélvico, sea más endeble. En el hombre no es así porque esta zona no existe y entonces queda todo tapizado. Toda esta musculatura tiene un montón de funciones, ¿no? Tiene funciones de sostén porque sostiene todas las vísceras que están en la pelvis menor. En el caso de la mujer, encima del suelo pélvico, ¿no? El suelo pélvico siempre se ha dicho que era como una hamaca, que sostiene. Y encima en la mujer tenemos la vejiga, el útero y el recto. Y estas tres vísceras están suspendidas en esta hamaca, ¿no? Esta es una visión desde abajo. Otra de las funciones que tiene principal el suelo pélvico es permitir la micción y la defecación. Y en este caso, en el hombre y en la mujer. Y luego también tiene una función muy importante en el parto y en el posparto y en las relaciones sexuales. ¿Qué es lo que le pasa a esto? ¿Por qué le haces una fisioterapia? ¿Qué es lo que le pasa a esto? Bueno, si el suelo pélvico no funciona correctamente, puede dar muchos problemas, puede dar muchas disfunciones. Entonces, una de las principales y de la que quizás se habla más es de la incontinencia urinaria. Entonces, ¿qué pasa? Si nosotros tenemos un suelo pélvico que no lo cuidamos adecuadamente o que está débil, como cualquier otro músculo, ¿qué es lo que nos pasa? Pues que tenemos pérdidas de orina. Pueden ser pérdidas de orina a la tos, pueden ser pérdidas de orina con una urgencia miccional, que es la típica señora que me dice: es que llego a casa, me subo en el ascensor y no puedo. Eso es una incontinencia urinaria de urgencia. Y luego está la de esfuerzo, que es la de coger un peso y que dices: uy, se me ha escapado. Entonces, esas son una de las patologías más principales y además son muy incapacitantes a nivel social, porque imagínate pues todo lo que te limita, estar pensando pues que te vas a hacer pis, tener que ir al baño, pensar a dónde vas a ir, si tienes un baño cerca, si te tienes que cambiar o si no te puedes cambiar, o bueno, toda esa serie de problemas, ¿no?, que pueden generar. Aparte de los problemas estos de vejiga y de incontinencia, lógicamente, que es importante, ¿los prolapsos también tienen que ver? Los prolapsos es una alteración de esta función de sostén que hablábamos, ¿no? Si el suelo pélvico no está fuerte y no sostiene adecuadamente, en el caso de la mujer, como tenemos una abertura, aparece un prolapso. Puede ser un prolapso de vejiga, puede ser un prolapso de útero o puede ser un prolapso de recto. Entonces, normalmente depende del grado de prolapso que haya. La opción a veces es quirúrgica, porque si es un prolapso muy grande, el suelo pélvico no va a ser capaz, ¿no?, de sostener. Pero me atrevería a decir, en alrededor del 70% de los casos de prolapsos más pequeños, la fisioterapia ahí tiene un papel fundamental, porque tonificando el suelo pélvico conseguimos colocar la víscera en su sitio. ¿Y los aparatitos esos que le ponen, o anillos que le ponen? Los pesarios es un dispositivo que se coloca para sostener. Lo que pasa que hay también una técnica que es la gimnasia abdominal hipopresiva, que cada vez se está hablando más de ella y es muy importante, sobre todo en los prolapsos. ¿Por qué?
Al final, la cavidad abdominal es como si fuera un cajón, un globo, ¿no? Entonces, es un globo que está sostenido dentro del abdomen, pero que dependiendo de la presión a la que esté sometido, sale por un sitio u otro, ¿no? Es un globo que está dentro de una estructura. Si tú presionas desde arriba, puede prolapsarse. ¿Qué pasa? Que muchas de las cirugías que se hacen son muy importantes y a veces es la única opción, ¿no? Pero si viéramos cómo está este cajón abdominal antes de hacer una cirugía, seguramente conseguiríamos que fueran mucho más beneficiosas, ¿no? Que los resultados de la cirugía fueran mucho mejores. ¿Por qué? Porque si nosotros tenemos un diafragma, que es el techo, ¿no? de este globo que hemos dicho, si tenemos un diafragma que tiene mucho tono, es como un pistón que está empujando todo el tiempo hacia abajo. Entonces, yo puedo fortalecer el suelo pélvico y puedo hacer una cirugía, bueno, yo no la haría, por supuesto, pero se pueden hacer un montón de cosas en el suelo, pero si tú tienes un pistón arriba que te empuja, todo eso no vas a conseguir el 100% de mejoría que podrías conseguir. Entonces, la gimnasia abdominal hipopresiva y el tratamiento que hacemos aquí del diafragma hace que esas presiones se repartan adecuadamente y así, si al final la decisión es quirúrgica, pues se puede hacer, pero los beneficios serán mucho mayores. Y ahora viene alguien que tiene una incontinencia de orina, por ejemplo, que yo, como soy geriatra, es lo que más veo, y los mayores problemas. Entonces, ¿qué le haces? ¿Qué le hago? Bueno, normalmente tenemos, digamos, los dos grandes grupos de edad que tratamos aquí. Serían la mujer en edad gestacional, ¿no? La mujer embarazada, en el preparto, en el posparto, que ese tipo de perfil es una mujer pues que ha tenido un parto y puede tener una episiotomía dolorosa. Entonces, ¿qué pasa? Pues que puede tener adherencias, puede tener molestias en el suelo pélvico. Entonces, a ese tipo de perfil, de paciente, lo que hacemos es ver un poco, hacer una anamnesis, ver cómo está el suelo pélvico. Lo que hacemos también es, con este aparato que trabajamos, este dispositivo se llama Phoenix Neo. Entonces, está fabricado por una casa francesa, que son los que empezaron a hacer un poco dispositivos para trabajar suelo pélvico. Entonces, ¿qué nos permite el Phoenix? Yo les hago a las mujeres cuando vienen una prueba que llamamos tonimetría. Entonces, la tonimetría se hace con un tonímetro, que es como una pinza, que se introduce en la vagina y nos permite hacer dos tipos de test. Hacemos un test de contractibilidad y un test de distensibilidad. Entonces, ¿qué hacemos con esos dos test? Valoramos reflejos, valoramos la fuerza del suelo pélvico y nos permite cuantificar. Decir, por ejemplo, ¿no? Pues tenías el primer día 600 gramos por centímetro cuadrado de fuerza y después de la reeducación tenemos 100 gramos, ¿no? Perdón, 1000 gramos, ¿no? Por centímetro cuadrado. Entonces hemos conseguido cuantificar, ¿eh? Esto nos permite, y además para los pacientes es muy importante porque ven, ¿eh? Yo, por ejemplo, les pongo esta pantalla. Esto es para trabajar fibras tónicas, ¿no? Trabajamos los dos tipos de fibras, tónicas y fásicas. Esto es un trabajo de fibras tónicas. Entonces yo lo que hago es, bueno, primero adiestrarle a la mujer y después comenzar a trabajar de esta manera. Entonces, la curva naranja es como el camino que ellas tienen que seguir y la curva rosa es la fuerza que ellas hacen. Entonces, esto se ve en tiempo real, se ve de manera gráfica. Entonces, les ayuda muchísimo porque el suelo pélvico es una estructura que tenemos muy olvidada y que tenemos muy poquita conciencia de ella. Entonces, el ver representado en un programa la fuerza que tú haces y si contraes y si sueltas y si dejas de hacer fuerza, toda esa propiocepción que se hace, toda esa toma de conciencia que es importantísima, nos ayuda un montón el Phoenix. Entonces,
para ese tipo de mujeres, por ejemplo en el posparto, es muy interesante hacer ese tipo de trabajo. Y también alrededor de la menopausia, que es una época en la mujer en la que a veces aparecen muchas incontinencias. ¿Por qué? Porque claro, hay un cambio hormonal muy importante y entonces de repente hay una bajada importante del colágeno también, y entonces el suelo pélvico, que igual estaba un poco flojito pero no daba sintomatología, de repente aparece una incontinencia. Entonces, esto nos ayuda mucho a fortalecer y a hacer una toma de conciencia importantísima del suelo pélvico para saber cómo funciona, cómo se contrae, cómo ¿Esto en el parto, en el preparto, en el posparto se utiliza? Sí, también lo hacemos, sí. En el preparto, sobre todo, como comentábamos antes, el tema del epinó. No tengo ahora mismo ninguno para mostrar porque nos hemos quedado sin ellos, pero el epinó es un dispositivo que permite a la mujer, normalmente se utiliza a partir de la semana 36. Entonces es como un... O sea, cuando ya está casi al término. Eso es, para entrenar un poquito la musculatura, porque el suelo pélvico durante el expulsivo tiene que relajarse. Entonces, a veces el suelo pélvico es como cualquier otra musculatura. Si tú tienes un suelo pélvico un poco contracturado, como cuando a veces se nos contractura el cuello, ¿qué pasa? Que durante el expulsivo no se va a poder flexibilizar lo suficiente y entonces puede provocar que el parto sea más complicado. Entonces, con ese tipo de dispositivos, o haciendo una toma de conciencia, o con el masaje perineal, o relajando el diafragma que hablábamos antes, permite que el parto sea más fácil y luego la recuperación en el posparto sea mejor. Al final, el trabajo con el epinó se llama epinó de episiotomía, no. Ahí hay mucha controversia en cuanto a la episiotomía, porque bueno, es cierto que hay veces pues que si hay riesgo pues de que haya sufrimiento fetal o la madre tiene algún problema, pues sí que es cierto que a veces es una manera de acelerar, ¿no? O si el suelo pélvico no se dilata lo suficiente, pero claro, por otra parte pues es una agresión, ¿no? a esta musculatura del suelo pélvico, y entonces hay mucha controversia al respecto. Hay gente pues que dice que episiotomía no, episiotomía sí, bueno, ahí hay un poquito de... Nosotros lo que hacemos es preparar a la mujer lo más que podamos para un parto vaginal natural y ayudarla a que sepa, ¿no? Cómo ponerse las posturas de parto, cómo hacer los pujos en expiración, no como se hacían los pujos antes, así, que el diafragma es imposible que se relaje, ¿no? Hacemos un trabajo de adiestramiento también de hacer un pujo echando aire para que el diafragma relaje y sea el expulsivo mejor. Eso es lo que hacéis en la preparación del parto. ¿Y después del parto? Y después del parto hacemos una valoración de la episiotomía, si ha habido o no, y luego hacemos un trabajo analítico, si es necesario, de la musculatura del suelo pélvico, y luego hacemos el programa de los ejercicios hipopresivos. La gimnasia abdominal hipopresiva es una técnica que es fundamental y de hecho fue creada para la mujer en el posparto. Luego se vio que había un montón de beneficios más, pero es una técnica que está diseñada para la mujer en el posparto, para hacer una tonificación abdominal, recuperarla, porque ya sabemos que las embarazadas normalmente tienen el centro de gravedad muy adelante, entonces hace una recuperación del centro de gravedad y tonifica el suelo pélvico. Sobre todo es importantísima porque, claro, la mujer en el posparto dice, he cogido un montón de kilos, no me encuentro bien, estoy cansada, ¿no? Y enseguida dicen, pues ¿qué hago? Me pongo las zapatillas y me voy a correr. ¿Y qué pasa con ese suelo pélvico? Que no tenemos unos cimientos bien establecidos, pues entonces el suelo pélvico se daña, pueden aparecer prolapsos, pueden aparecer pérdidas de orina. Entonces yo siempre les digo a las mujeres, espera. Pueden hacer lo que quieran, pero espera unos meses a poner unos cimientos adecuados. Y entonces ya veremos. Y si eres una corredora nata, ¿no? De estas corredoras que dicen, solo quiero correr, mi vida es correr. Bueno, pues ya veremos, pero no lo hagas el mes después. Haz un aprendizaje con hipopresivos, haz una tonificación abdominal adecuada y del suelo pélvico, y entonces cuando ya los cimientos estén, entonces ya miramos. Y si lo que quieres es correr, pues ya miramos la manera. ¿Qué técnicas se utilizan para reeducar el suelo pélvico? Reeducar el suelo pélvico. Bueno, como hablaba antes, esto es lo que se llama biofeedback, ¿no? Estas técnicas que utilizamos para hacer
la tonificación del suelo pélvico guiada con imagen es el biofeedback. Y luego también se puede usar electroterapia con sondas intracavitarias, ponemos unas corrientes para estimular las fibras musculares. Otra de las cosas que hacemos también en reeducación es valorar mucho cómo son los hábitos. Nos interesa mucho en la reeducación del suelo pélvico ver cómo es la ingesta hídrica, cómo son las micciones, porque a veces yo hago muchas preguntas el primer día, ¿no? Y las mujeres se quedan un poco sorprendidas. Digo, bueno, espera, porque vamos a ver, y siempre encontramos algo. Por ejemplo, no es recomendable ir al baño cada menos tiempo de 2-3 horas. Lo habitual es cada 2-3 horas. Si es una mujer que bebiera un montón de agua, pues bueno, quizá sería menos. Luego, las sustancias estimulantes, miramos también cuánto café tomas, cuánto te tomas, porque todo eso es estimulante de la vejiga. Podemos tener una incontinencia urinaria de urgencia, un detrusor que está un poco trastornado, una musculatura un poco hiperactivada, porque es que es muy cafetera la señora. Claro, hay que ver un poco por dónde hay que reconducir esas cosas. Miramos también el estreñimiento es importantísimo, llevar una dieta adecuada para no tener que hacer esos empujes que a veces hacen las señoras para ir al baño. Y hacemos un poco una revisión de todo ese tipo de cosas. Y luego adiestramos cómo tiene que ser los hábitos de la mujer, ¿no? Si tenemos una incontinencia urinaria de esfuerzo, ¿qué hay que hacer para que no se nos escape cuando hacemos un esfuerzo? O si tenemos una incontinencia urinaria de urgencia, pues ¿qué hay que hacer? ¿Cómo podemos? Yo les enseño técnicas para intentar corregir, ¿no? Esa incontinencia urinaria de urgencia. ¿Y esto cuántas veces lo tienen que hacer, este ejercicio? ¿Y cuánto tiempo? Bueno, yo un poco dependiendo del caso. Normalmente en la primera sesión hacemos una exploración, hacemos la tonimetría, hacemos una exploración vaginal, hablamos de todos estos hábitos, ¿no? De dietética y la nutrición y la ingesta hídrica, y luego normalmente les cito otra vez más. Y hacemos un poco de trabajo de biofeedback, las enseño a respirar. Entonces, la parte fundamental es la inicial, donde yo les enseño a hacer cierres de suelo pélvico, a contraer, a relajar, a hacerlo respirando. Depende un poco de cómo evolucionen, ¿no? Si en 2 o 3 sesiones lo cogen, pues dependiendo un poco de cómo sea la afectación. Yo normalmente lo que hago es dirigir y mandar mucho trabajo para casa, porque al final yo no puedo trabajar por ellas, yo les puedo enseñar a hacer un trabajo de tonificación, pero al final el trabajo hay que hacerlo en casa, eso es inevitable. Entonces, si necesito, porque hay mucha afectación, por ejemplo poner una corriente, pues quizá los tratamientos son un poquito más largos, Normalmente alrededor de 10 sesiones, si es una afectación, por decir un poco cifras, ¿no? Porque la gente se haga un poco se haga una idea más concreta. Normalmente 10 sesiones, si hay poquita afectación puede ser un buen número, porque en 10 sesiones, si el aprendizaje es bueno, puedo mandarlas trabajar en casa y hacer un seguimiento. Si hay más afectación, pues ya tendríamos que hablar si tengo que usar corrientes, pues 20 sesiones, una cosa así. Eso en cuanto al tiempo. Y esas otras técnicas que hay, sobre todo la de las famosas bolas chinas. Vale, bueno, en eso también hay... Sí, es una buena pregunta, sí. Porque eso es la más típica. Sí, si tengo problemas en el suelo pélvico, ejercicio en las bolas chinas. Y antiguamente, yo que ya soy más antiguo, que vosotros que sois más joven, otro ejercicio era sentarse en el bidet, de cara al chorro de cara no, con la vagina de frente, y procurar cerrarla para que no entrara el chorro de agua. Eso eran técnicas antiguas. Sí. Pues bueno, el stop pipí, que se llama el cortar el chorro, es una de las cosas que sí se mandan y aún todavía se siguen mandando, ¿no? Es una de las cosas que pregunto si no es el primer día, el segundo, porque está totalmente contraindicado. ¿Por qué? Porque cuando cortas el chorro, cierras, ¿no?, el meato urinario y se cierra la vejiga, ¿no?, y sueltas otra vez. Pero eso puede generar mucho residuo miccional. Y cuando las micciones no son completas, o sea, cuando la vejiga no se vacía del todo,
puede quedar residuo medicinal y eso puede provocar infecciones de orina. Entonces no se debe de hacer. Yo es algo que procuro. Hacemos trabajo aquí de aprendizaje, de cerrar y soltar, pero no cuando van a hacer pis, hay que hacer pis y punto. Las bolas chinas. Las bolas chinas yo estoy a favor, ¿no? Si me tuviera que posicionar, estoy a favor, pero no para todo. Ahora ha habido como un poco de revolución, ¿no? Que todo bolas chinas. ¿Tienes problemas del suelo pélvico? Bolas chinas. Para todo bolas chinas. Pues no, depende de la patología que tengamos. Sí que puede ser una herramienta muy buena. La bola china al final lo que hace es provocar, son dos bolas, ¿no? Una dentro de la otra. La bola de dentro con el movimiento provoca una vibración que se transmite a las paredes en la y estimula la musculatura límbica. O sea que eso se coloca en la vagina y ahí dentro se queda. Eso es. Bueno, normalmente se ponen dependiendo, pues empiezan con 10 minutos, 20 minutos, así. Un ratín. Un ratín, sí. Y sobre todo para hacer cosas. Si se pone para estar sentado en el sofá, no vale de nada, porque la vibración no existe. Tiene que estar moviendo la bola. Eso es. Entonces, eso provoca una vibración en la vagina y entonces hace que la musculatura lisa se contraiga. Pero claro, dependiendo del tipo de patología que tengamos, hay patologías que si hay debilidad puede ser adecuado y perfectamente esa estimulación, pero hay otro tipo de patologías que si tenemos una hiperestimulación no la podemos hiperestimular más porque no sería adecuado. Bien, entonces, aparte de las bolas chinas, las bolas chinas, en principio tú te decantas por el sí. Yo me decanto por el sí, pero hay que ver el caso. Hay que estudiar un poco cada caso y yo es algo que recomiendo, pero no en todos los casos. Hay casos en los que el beneficio no es el que buscamos. ¿De una bola o de dos bolas? Con una es suficiente. Porque hay unas que llevan dos y sí. Normalmente ahora como ya hay más mercado, pero cuando yo empecé a trabajar en esto solo había de dos y con una cuerda. Y entonces además era un poco lío porque había que ir al sex shop, claro, depende de qué perfil de edad estemos hablando, es algo un poco delicado. Y normalmente le decíamos que la cortasen, o sea, que cortasen la cuerda y se quedasen con una o con la otra. Bueno, luego que tuvieran dos. Ahora ya las venden de una en una y con una es suficiente. Muy bien. Técnicas de electroestimulación también. ¿Electroestimulación también es bueno? Sí. Dependiendo de los objetivos que sean de tratamiento, podemos poner una corriente para inhibir el detrusor o para fortalecer el suelo pélvico o una corriente para hacer una toma de conciencia porque la propiocepción no es buena. Bueno, un poco también dependiendo del caso. Y ahora una pregunta directa. ¿Qué haces tú aquí en la consulta? ¿Qué técnicas utilizas? Pues utilizo todas las que te he explicado. Hacemos masaje perineal, hacemos biofeedback con el aparato, ponemos corrientes, hacemos una valoración muy importante del diafragma, de ver cómo está el abdomen, de si hay una sinergia o no de la contracción del abdomen y el suelo pélvico, que es importante que vayan por el mismo camino, que a veces nos encontramos que no. Y luego hacemos grupos de gimnasia abdominal hipopresiva. Entonces, en estos grupos son grupos chiquitines para que podamos ver bien y corregir bien a las señoras, a las pacientes. Y luego, que no se me olvide, que me tengo que hacer yo misma una pregunta para poderlo explicar. Y tratamos, pues eso, la mujer cerca del puerperio, ¿no? En el preparto y en el posparto, y luego sobre todo la mujer cerca de la menopausia. Son los dos grupos de edad más importantes. También hay otros dos campos, y esto es que quería que no se me olvidase. Recientemente, y bueno, desgraciadamente, cada vez hay más cáncer de próstata en los hombres. Entonces, se habla mucho de la incontinencia en la mujer, pero también existe incontinencia en el hombre, sobre todo después de las prostatectomías, porque dependiendo del tejido que haya invadido el cáncer, pues a veces toda la musculatura del suelo pélvico, pues en la cirugía se ve afectada, y también es un campo muy importante. En el hombre trabajo igual, lo que pasa que sí que es cierto que el volumen es menos, pero en el hombre se puede trabajar igual, y además para el hombre es
es, si cabe, un poco en mi opinión, todavía más incapacitante que en la mujer. Las mujeres, por la anatomía que tenemos y porque tenemos el periodo, estamos acostumbradas a llevar compresas, a llevar, que no quiero decir con esto que haya que llevar compresas, lo que hay que hacer es reeducación de suelo pélvico, pero bueno, pero para el hombre, por su anatomía, es mucho más complejo llevar protecciones y todavía más incapacitante. Entonces también ahí hay un trabajo muy importante y además con resultados muy buenos. En el tema del dolor, esto actúa algo sobre, porque es un ejercicio que actúa sobre incontinencia, infecciones, habla de orina, alrededor del parto, o sea, ¿actúa algo sobre el dolor? Sí, cada vez más se está hablando del dolor pélvico crónico, que es una patología que está, bueno, pues que hasta hace mucho tiempo estaba mal definida, ¿no? Pues era como una amalgama, ¿no?, de sintomatologías juntas y cada vez se está hablando más. Entonces, es cierto que puede haber, por ejemplo, tras el parto, una episiotomía muy grande, una cicatriz compleja que genere dolor. Y eso incapacita mucho, pues, a nivel de las relaciones sexuales, sobre todo, tener dolor ahí. Entonces, utilizo técnicas para relajar la musculatura del suelo pélvico, que es muy importante. A veces nos encontramos con unos vaginismos terribles, ¿no?, una vagina cerrada, y intentamos un poco desbloquear esa zona, poner corrientes para relajar, intentar hacer ejercicios de relajación, ver un poco, tratar esa cicatriz, enseñar cómo pueden hacerse las mujeres masaje perineal en casa y bueno, un poco a ese nivel. Esto lógicamente actúa también sobre la parte sexual. Sí, muy importante, sí. Porque ahora acabas de mencionar, por ejemplo, la estimulación manual que deben realizarse, que de alguna manera actúa sobre esto, sobre el suelo pélvico. Sí, además, a veces, sobre todo en el posparto, a veces la información que les llega a las mujeres es poca. Entonces, a veces, pues si ha sido un parto complicado, o si ha habido una episiotomía, o si ha habido un desgarro, ¿no?, pues toda esa zona queda afectada. Entonces, hay que intentar, pues eso, aparte de hacer una escucha activa, ¿no?, de ver, ¿no?, qué sentimientos o qué es lo que le pasa a esta mujer, pues intentar en la medida de lo posible disminuir el dolor y sobre todo acompañarla para que vuelva a tener una actividad sexual como tenía. Luego pasa que las mujeres multíparas, o sea que han tenido muchos partos, lógicamente tienen una cierta debilidad del suelo. Hoy día ya es 1 o 2 partos, sí, son menos. Pero antiguamente, sobre todo, tenemos los partos, bueno, 3 ya eran pocos y bueno, incluso en la época más atrás, pues se daban premios estimulando la natalidad y había 9, 10, 11, 15 partos. Esas mujeres tenían que quedar con el suelo pélvico destrozado, o sea que de alguna manera estas técnicas que ya son más modernas ayudan a todo esto. Sí. Se lo pueden hacer ahora que aparecen todas estas técnicas, aunque hayan tenido los hijos hace 30 o 40 años. Siempre los resultados, yo incluso a veces me sorprendo, los resultados son espectaculares. El suelo pélvico es una musculatura que no le prestamos nada de atención y la verdad es que es agradecida, porque a poco atención que le prestas da resultados. Casi alrededor del 80% de las disfunciones del suelo pélvico pueden beneficiarse de fisioterapia. No estoy diciendo con esto que todas consigan una recuperación completa, pero sí una disminución de los síntomas, una mejora de la calidad de vida y por eso merece luchar y no conformarse. Una de las publicidades que hacíamos es: no te conformes, las publicidades que salen de "ay, pues tengo pérdidas, usa compresas tal marca". No te conformes, ponle solución, ven a vernos, yo te asesoro y veremos si verdaderamente tienes que utilizar protecciones o no. Pues nada, muchas gracias, Andrea.
vamos a continuar en este programa con otro tema, pero muchas gracias por habernos explicado un poco qué es el suelo pélvico, cómo se puede rehabilitar, y que nuestros televidentes sepan que pueden venir aquí al Centro AVEI, que está Andrea, que va a dejar nuevas con la incontinencia. Así que muchas gracias y hacemos una pequeña pausa para continuar con otro tema. Muchas gracias, Raúl.